Buen día, gente del IAE. Hoy jueves leemos el Evangelio de San Marcos, que un escriba que oyó discutir a Jesús con los saduceos, al ver que había respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y que no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. El ambiente de esta pregunta que le hacen a Jesús es el de las controversias que le van planteando distintos personajes, saduceos, fariseos, herodianos, y que parece que se ponen en fila para ponerlo a Jesús en problemas, porque Jesús siempre tiene esos contrapuntos, ¿no? La palabra suya es una palabra fuerte, por lo cual interpela, y quien recibe esa palabra puede tratar de asimilarla como una esponja para tratar de entenderla, de saborearla, de aplicarse la gran pregunta que Jesús hace en cada una de sus propuestas, o puede producir rechazo y en general por la soberbia, a veces puede ser por el desconcierto, a veces puede ser por la aparente impotencia de tomárselas en serio. Produce como una especie de bloqueo. Basta ver a nuestro alrededor cómo incluso nosotros mismos a veces nos ponemos frente a la palabra de Dios, ¿no? Acá el protagonista de hoy es un escriba, un especialista de la palabra. No lo dice San Marcos, pero si el diálogo es el mismo, San Lucas acota que le plantea esa pregunta para ponerlo a prueba, es decir, que entra dentro del género de las controversias, ¿no? Es muy lindo ver cómo Jesús, con sencillez, responde por superación, ¿no? Es decir, yendo al corazón de la propuesta de toda la revelación del antiguo pueblo de Israel, en el que está la soberanía de Dios, no como una especie de ser lejano, sino como alguien que es digno de amor. Hay que amar a Dios. Y uno podría preguntarse hoy mismo, ¿no? ¿Cómo puedo amar yo a quien no veo? ¿No te lo has preguntado más de una vez? ¿Yo amo verdaderamente a Dios? Y entonces hay que entender, ¿no? Es decir, Dios se hace visible a través de la palabra de Dios, a través de la vida de los santos, y entonces, sobre todo en la palabra de Dios y en la oración personal y en los sacramentos, cuando se manifiesta, Dios se hace visible de alguna manera, por lo cual yo puedo entrever a ese Dios que es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo, y mi interior va reaccionando frente a la grandeza, a la belleza de ese Dios. Un camino que hay que recorrer, porque si no uno puede pertenecer, por así decir, a la fe cristiana sin meterse en el misterio. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo. La reacción del escriba, si es cierto lo que decía Lucas, que venía con afán de probarlo, de ponerle una dificultad, se encuentra con esa palabra franca, acompañada seguramente por un gesto sereno y amigable. Jesús logra de aquel que viene a buscar controversias una empatía que nace del amor que tiene por nosotros. Que tenemos que también entrever cómo es Dios, que se nos muestra en Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, el rostro visible del Padre, la encarnación que nos concedió el Espíritu Santo de la segunda persona, Dios que se hace visible, empático, cercano, amigo. Y entonces pensar también no solamente en el mensaje, que es importantísimo, sino también en esa disposición que los demás notan. Se acercan a Jesús, a veces a pelear,
y vuelven asombrados de una palabra serena que no deja de decir las cosas que tiene que decir, pero las dice siempre de un modo propositivo y alentador y positivo, ¿no? Una enseñanza para nosotros en este tiempo en el que necesitamos diálogo. A grandes niveles, política, mundo, sí, pero también a nivel pequeño, ¿no? De nuestras familias, diálogos empáticos. Pidámosle al Señor que meditando su comportamiento y sus palabras, nos animemos a mirarnos dentro y a ponernos en relación con esa palabra. De paso, hoy miércoles empieza una semana para mí de acción de gracias, porque el próximo miércoles 9 de junio cumplo 25 años de sacerdocio. En condiciones de pandemia no va a haber mucho que festejar de un modo abierto, pero sí te invito a rezar por mí y sobre todo a tratar de aprovechar las cosas que el Señor te puede decir a través de mis palabras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.